también a los nuevos colegas docentes. Ojalá en un tiempo nos podamos conocer en persona, pero me alegra mucho ver gente joven, entre la cual me considero que todavía estoy, que se suman. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Mi idea es que esto no sea un monólogo, así que si tienen algún comentario para hacer, alguna duda, alguna consulta, me van avisando. Yo le voy a pedir a la doctora que vaya cargando algún material para que ustedes vayan leyendo mientras trabajamos en el tema, para que lo vayan siguiendo por encima. De lo que vamos a hablar hoy, desde un enfoque práctico, de hecho vamos a terminar yendo a un caso en el que yo actué como patrocinante de varias personas acá en la provincia de Corrientes, donde me desempeño, es el tema de los excesos en el tiempo de pandemia. A mí el año pasado la doctora me había invitado para abril de 2020 también a dar una clase, cuando recién empezaba la pandemia, y si ustedes encuentran la grabación de esa clase y la escuchan, va a ser muy distinta a lo que voy a decir hoy en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Porque básicamente las emergencias no se pueden extender por siempre, ni las medidas que se toman en un determinado momento y con una determinada información sobre la mesa son las medidas adecuadas para seguir tomando un año y medio después. Y esto, todo lo que voy a decir en la clase, salvo que haga alguna excepción y lo aclare, no es ninguna valoración política ni siquiera de gestión en materia sanitaria, va a ser todo desde un enfoque estrictamente jurídico. Nosotros llevamos ya un año y un par de meses con este tema de la enfermedad del COVID. No sé si alguno la tuvo, yo la tuve hace un par de semanas, la verdad que no se la recomiendo a nadie. Pero bueno, básicamente desde que empezó la pandemia y por la naturaleza que tiene este enemigo, ¿no? que se propaga muy fácil a través del contacto entre las personas, los países empezaron a imponer medidas restrictivas. Desde que empezó la pandemia, la primera respuesta que los distintos estados a nivel mundial, y hablo de estados democráticos, autocráticos, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba y de abajo, las primeras medidas que tomaron fueron medidas restrictivas de derechos humanos fundamentales, como es el caso de la libertad ambulatoria. Algo que a priori resulta lógico, ¿no? Porque el derecho de la libertad ambulatoria, que es uno de los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución y en los diversos pactos y tratados de derechos humanos que integran el sistema internacional de los derechos humanos, era en definitiva esa libertad, paradójicamente, el mecanismo de mayor transmisión del virus. La gente se movía y el virus se propagaba. Entonces, lo primero que se hizo fue pensar en restringir la circulación. Recordarán ustedes lo que fue la cuarentena dura que se estableció el 20 de marzo del año pasado, decreto 297 del año 2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que bueno, básicamente dispuso que la libertad ambulatoria era la excepción y el quédate en casa era la regla. O sea, para salir de la casa había que tener un motivo justificado, pertenecer a determinados sectores o grupos sociales, no me refiero socioeconómicos, sino de la actividad social profesional que se desempeñaba, y a partir de ese momento se empezó a restringir la circulación de manera bastante estricta. De hecho, al día de hoy, en Argentina y en otros países del mundo, siguen habiendo restricciones de distinta extensión, de distinto carácter, pero restricciones que limitan la circulación. Hoy con el diario del lunes vemos que donde siguen perdurando esas restricciones es donde menos han avanzado los planes de vacunación. Cuando se implementaron por primera vez estas medidas restrictivas de la libertad ambulatoria, no había vacunas, no había un mecanismo de prevención, cura o mitigación del problema, entonces era más razonable restringir la libertad ambulatoria que hoy que ya empieza a haber esas soluciones. Y remarco acá este concepto de razonabilidad, porque es uno de los conceptos que nos va a acompañar a lo largo de la charla. Es un punto importante que nos va a permitir respondernos el interrogante que planteaba al principio, ¿no? ¿Cuándo se dan excesos en el marco de la pandemia? Porque lo vamos a ver también ahora, y esto es doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, de hace muchísimos años, no, ni siquiera es de ahora, que ha establecido y ha dicho claramente que la emergencia no suspende la vigencia de la Constitución.
En esa misma línea, la Corte Suprema Argentina ya el año pasado, en una causa que fue una medida autosatisfactiva que presentó Cristina Kirchner en su condición de presidente del Senado, dijo también la Corte Suprema que el estado de emergencia obliga aún más a los líderes políticos, a las autoridades de los gobiernos, a buscar causas institucionales para solucionar las problemáticas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la emergencia no significa que es un vale todo. O sea, que porque haya una emergencia no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, yo le voy a pedir a la doctora si puede ir cargando por ahí para que tengan a mano una demanda de habeas corpus colectivo que yo interpuse el año pasado. Por ahora no la vamos a leer, pero para tenerla ya a mano. Tiene ahí tapado nomás los datos de la parte privada. El demandado es un intendente municipal, así que ahí no hay mayor problema. Pero, bueno, concretamente, ¿cómo vamos a enfocar esta charla? La vamos a enfocar desde un lado práctico, que es qué pasó en la realidad. No vamos a teorizar. Digo, para teoría ya hay mucho tiempo, hay muchos libros. Yo lo que quiero es que ustedes vean esto desde un punto de vista práctico. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, que el año pasado, como les decía, se establecieron este tipo de medidas y con el transcurso del tiempo empezaron a surgir situaciones problemáticas. Todos conocerán el caso de Formosa, quizás el más emblemático que llegó a la Corte Suprema. Hay un caso, un leading case, que es Lee contra provincia de Formosa, donde lo que se plantea justamente es el exceso, la irrazonabilidad, la falta de proporcionalidad en las medidas que se establecieron para combatir la pandemia. Llegó un momento el año pasado donde quizás las autoridades nacionales, provinciales, municipales, consideraron que el objetivo seguía siendo el que idealmente se pensó en marzo, en abril, que era que el virus no entrara, objetivo que hoy con el diario del lunes sabemos que era absolutamente surrealista. O sea, el virus iba a entrar, no era que con retenes y restricciones a la circulación, impedimentos al libre tránsito, se iba a frenar y se iba a lograr tener el contador en cero en una provincia, en un municipio. Y eso fue dando paso a distintos planteos. Acá en la provincia de Corrientes, y nos metemos ya en el caso testigo, porque también me gusta un poco salir del enfoque unitario que solemos tener en las clases de Derecho Constitucional, que vemos todo desde la óptica porteña. Nuestro país tiene, además de 24 distritos provinciales o equiparables a provinciales, contando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene cerca de 2.000 municipios, somos un estado federal donde hay distintos tipos de competencias para el ejercicio del poder estatal, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá en la provincia de Corrientes? Bueno, básicamente nos encontramos en un momento con que los intendentes municipales, que recordemos son parte del poder ejecutivo, del departamento ejecutivo municipal, es decir, no son el departamento legislativo que suele denominarse Consejo Deliberante a nivel municipal. Hago un paréntesis acá, sé que hay alumnos que quizás son del ingreso y también yo no estoy al tanto de hasta qué parte del programa han desarrollado actualmente. Si doy por sentados conceptos o temáticas que ustedes todavía no vieron, me lo hacen saber y lo explicamos. La idea no es que escuchen por escuchar, sino que entiendan de lo que hablamos y que les sirva para también empezar a hacer un ejercicio de formar, valga la redundancia, la forma mente y jurídica, ¿no? Que ustedes puedan empezar a reflexionar cómo lo que van a ser futuros abogados, futuros hombres y mujeres de derecho, futuros juristas. Entonces, si hay algo que ustedes no entienden, o estoy dando algún concepto que excede lo que vieron hasta ahora en la materia, me marcan y yo los escucho. Insisto en eso, intervengan cuando quieran intervenir. Que pueden levantar, perdón, doctor, que pueden levantar la mano o en el chat escribir y les damos la palabra para que usted le conteste. O levantan la mano o sea, interrúmpanme sin problema, o si no, si tiran por el chat también, yo lo leo y les voy contestando. A lo sumo, bueno, tardaré un poquito si es que estoy justo en el medio de una explicación. Pero bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó acá en Corrientes. Pasó algo muy parecido a lo que pasaba en Formosa. A algunos intendentes municipales se les ocurrió empezar a sacar mediante resoluciones, que serían el equivalente a decretos, con la particularidad de que los
intendentes municipales muchas veces ni siquiera tienen en las cartas orgánicas municipales, que son el equivalente a la Constitución, pero del Estado local, la facultad de dictar disposiciones de carácter legislativo, a diferencia de lo que ocurre con el presidente y con la mayoría de los gobernadores. Bueno, los intendentes de hecho empezaron a dictar ese tipo de resoluciones, si es que las dictaban, muchas veces ni siquiera dictaban la resolución, subían un comunicado de prensa diciendo cosas que bueno, que ahora les voy a contar y que creo que cualquier persona que tiene dos dedos de frente se va a dar cuenta desde el vamos la irrazonabilidad de estas medidas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, algunas de las medidas más comunes, municipios de la provincia de Corrientes que exigían hisopados negativos para poder ingresar desde otro municipio. O sea, por ejemplo, uno vivía en el municipio de Corrientes Capital, o a la inversa, trabajaba en el municipio de Corrientes Capital y vivía en el municipio de Verón de Astrada, que es el municipio del caso testigo que vamos a ver, y se iban a la mañana a trabajar a Corrientes, volvían a la tarde, le pedían un hisopado negativo para poder entrar a su casa. O sea, si la persona no tenía un hisopado negativo, que el hisopado negativo, recordemos, en ese momento, esto fue en diciembre del año pasado, no era como ahora que era libre, o sea, había escasez de hisopados, o bueno, no sé si escasez, pero una cantidad limitada, se hisopaba únicamente a las personas que tenían sintomatología o eran contactos estrechos de casos positivos de COVID. Entonces, una persona que se iba a trabajar a la mañana y volvía a la tarde, se quería hacer un hisopado en el sistema público de salud y no se lo hacían. Tenía que ir a un laboratorio y pagar 5.000 pesos, que en el 99,9% de los casos 5.000 pesos era más de lo que ganaban ese día trabajando. Bueno, ¿qué pasó? Las personas empezaron a volver a sus localidades y les decían, no, tenés que traer un hisopado. No, no tengo, no me hice. Bueno, entonces no entrás, empezó a quedar gente a la vera de la ruta. O sea, yo me entero de esto por los medios provinciales, agarro el auto, me voy, me pongo a hablar con la gente que estaba a la vera de la ruta y me entero que efectivamente era así. Bueno, tomo conocimiento de las resoluciones y sí, había una resolución, que no toda resolución por estar dictada por un intendente es legal. O sea, si el intendente pone a los casos positivos les pegamos un tiro en la cabeza, que yo ahí en la acción de habeas corpus lo pongo como ejemplo, para que lo lea el juez, no es válido, por más que desde un punto de vista sanitario hasta podría tener lógica. Si mato al caso positivo no contagia a nadie, pero hay límites. O sea, no es que con el objetivo de evitar la propagación de la epidemia podemos vulnerar cuanto derecho y garantía reconoce la Constitución y las leyes. Otras medidas que tomaron algunos intendentes fueron, por ejemplo, que las personas que volvían de zonas con casos positivos, aún siendo negativos, aún si traían el hisopado este que le exigían, tenían que hacer cuarentena por 14 días con todo su grupo conviviente. Por eso les hablaba hoy del concepto de razonabilidad, proporcionalidad, ¿no? O sea, una persona se iba a trabajar de acuerdo al criterio fijado por la Autoridad Sanitaria Nacional, que era que para hacer caso sospechoso había que tener síntomas o haber sido contacto estrecho, y para hacer caso positivo obviamente había que tener una confirmación. A los municipios se les empezó a ocurrir, fueron varios, el de Verón de Astrada quizás fue el pionero, que la persona que se iba a trabajar, bueno, además de pedirle un hisopado negativo, como venía de una zona donde había circulación viral comunitaria, tenía que hacer cuarentena por 14 días junto a toda su familia. Claro. Por ejemplo, un caso que yo tomé, fueron varios, después terminé haciendo un habeas corpus colectivo porque cada día eran más las personas en la misma situación. Y ahora vamos a ver por qué la figura del habeas corpus también, así hablamos un poquito de garantías constitucionales. Por ejemplo, un penitenciario, tuve de cliente, de patrocinado, porque la realidad es que no les cobré nada a ninguno de todos estos, tuve por patrocinado a un penitenciario que trabaja en un sistema de turnos. Él se iba de la localidad de Verón de Astrada, donde le exigían el hisopado y la cuarentena a él y toda la familia, se iba 5 días, volvía 3 días de Franco y después se iba 5 días de nuevo. Entonces, bueno, él, si salía para volver a su trabajo, porque tenía que volver, estaba violando la cuarentena y lo denunciaban penalmente. Pero lo peor era que la familia, o sea, la mujer, un hijo mayor de edad con el que convivían, que tenían sus propios trabajos, no podían ir a trabajar indefinidamente porque el tipo se iba y volvía cada 5 días y la cuarentena era de 14. Entonces pasaban 5 días y el contador se ponía en 0 y la familia estaba
presa en la casa, básicamente, no los dejaban salir. Uno que quizás vive en una gran ciudad, como es el caso de Buenos Aires, no sé si hay alumnos que vengan de pueblitos chiquitos. Este pueblo es un pueblo que estamos hablando de 2.000 habitantes, donde todavía el nivel de institucionalidad y apego a la gestión bajo valores democráticos quizás es un poco más distante a lo que estamos acostumbrados en las grandes urbes. La gente hacía caso, tenía miedo. O sea, había gente que no salía porque tenía miedo que le hagan una denuncia, no salía porque tenía miedo que, como estaban inscritos en un plan de vivienda, le dieran la baja. Digamos, realidades distintas a las que uno imagina en la capital federal o en ciudades masivas. Bueno, cuestión que todas estas medidas estaban vigentes, contrariando lo que establecían las normas superiores, porque esto diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado todo el país estaba en la fase 5, en lo que era el distanciamiento social preventivo y obligatorio. O sea, las autoridades nacionales habían dispuesto que la circulación entre todas las jurisdicciones, provinciales y municipales, era libre. Lo único que había que llevar era el certificado cuidar, el certificado habilitante de circulación, que es más bien un control de trazabilidad, pero no un permiso en términos estrictos. Bueno, eso decía la norma federal. Es libre, el que vive en el departamento Corrientes Capital puede pasar al departamento, municipio, partido, sería el equivalente en Buenos Aires, Verón de Astrada. Eso decía la norma nacional. La circulación es libre, o sea, no hay restricción a la circulación. Lo único que se puede exigir es el certificado, el certificado de cuidar. Y un municipio sacaba una resolución municipal diciendo lo contrario. Para entrar a este municipio, como si fuera un estado soberano o una estancia con un patrón, necesitas un hisopado negativo. Entonces, ahí nos encontramos con un primer problema, y de eso es de lo primero que vamos a hablar, que es la cuestión de las competencias concurrentes. ¿Vieron ya las competencias concurrentes? ¿Saben lo que es o todavía no lo vieron? Sí, los alumnos de Constitucional lo vieron, sí, sí. Los de Constitucional lo vieron. Bueno, hago un raconto así muy, muy simple para los que no, digamos, para los que son del ingreso. Las facultades concurrentes es un concepto que refiere a una particularidad que tiene nuestro Estado, que como ustedes saben, tiene una forma de Estado federal, es decir, que coexisten distintos niveles del Estado, que se distribuyen competencias, atribuciones, facultades. Nosotros tenemos el Estado Nacional, que tiene todas las competencias que las provincias le delegaron al momento de sancionar la Constitución en el 53, 1853, y bueno, y las sucesivas reformas que se hicieron al respecto. Tenemos las provincias que conservan todas las facultades que no le delegaron a la nación, y después tenemos los municipios que, bueno, cada provincia establece su propio régimen municipal, pero en líneas generales las competencias municipales son delegadas por la provincia. O sea, dentro de las competencias que la provincia se reservó para sí, que no le dio a la nación, hay algunas que se las transfiere a los municipios porque, bueno, en última instancia son el nivel del Estado que tienen una mayor cercanía con el ciudadano de a pie, con el vecino. Como se suele decir, el municipio es la primera ventanilla de reclamo del ciudadano. Entonces, facultades concurrentes son aquellas que ejercen en simultáneo o de manera coordinada, o que pueden ser ejercidas por los tres niveles del Estado. Y acá es donde en esta cuestión en particular empieza el problema. Las competencias en materia sanitaria, en materia de salud, son concurrentes. ¿Por qué? Porque no están delegadas a la nación, es decir, que no son facultades exclusivas de la nación, pero en parte la nación sí tiene atribuciones en relación a la materia sanitaria, a la cuestión sanitaria, las provincias lo mismo. Se ven casos concretos, por ejemplo, tenemos hospitales nacionales, hospitales provinciales y hospitales municipales. Ese es el claro ejemplo de que la salud es una facultad concurrente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La existencia de las facultades concurrentes entre la nación, las provincias y los municipios en sí misma no es ilegítima ni es ilegal, al contrario, es una nota característica de cómo se ejerce el poder de policía, es decir, la capacidad de restringir o de reglamentar los derechos en el marco de esta forma de Estado federal que establece nuestra Constitución Nacional. ¿Cuándo tenemos un problema? ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando el ejercicio de estas facultades concurrentes
ocasiona una superposición de los distintos niveles del Estado sobre una misma temática, y esa superposición se vuelve contradictoria y afecta a los derechos de los ciudadanos. Esto que parece un chino, ¿qué es? Lo que decíamos hace 5 minutos. ¿Qué decíamos hace 5 minutos? La Nación y la provincia de Corrientes dijeron, la circulación entre todos los municipios es libre. Pero a un municipio se le ocurrió decir, no, para entrar a este municipio necesitas un hisopado. Entonces, ahí hay una colisión. ¿Por qué? Porque la Nación y la provincia dijeron, para circular entre los 74 municipios que tiene la provincia de Corrientes no se exige nada más que el certificado de cuidar. ¿Pero qué pasó? Un municipio agarró y dijo, no, si acá viene alguien del municipio Sauce, que es un municipio además de un árbol, si acá viene alguien del municipio Sauce, le pedimos un hisopado. Entonces, una jurisdicción que solo tiene competencia al municipio sobre su territorio, sobre su propia población, le estaba imponiendo requisitos a gente de otra jurisdicción. O sea, un intendente municipal de Verón de Astrada, que tiene autoridad sobre el territorio de Verón de Astrada, le decía a la gente de Sauce, que es otro municipio, vos tenés que traer un hisopado. Es decir, excedía su competencia en razón del territorio y excedía también su competencia en razón de la materia por esta cuestión de que estaba contradiciendo lo que había dicho la Nación y la provincia. Ahora bien, ¿por qué prevalece lo dicho por la Nación y la provincia? ¿A alguno se le ocurre? Ahí igual tienen el habeas corpus, así que ahí más o menos, si lo están leyendo lo pueden ir viendo, pero ¿a alguno se le ocurre por qué, digamos, en las facultades concurrentes lo que dice la Nación prevalece sobre lo que dice la provincia y lo que dice la Nación y la provincia sobre lo que dice un municipio, si hay contradicción? ¿A alguno se le ocurre por qué? Si vieron ya, si pasaron del artículo 30 y pico de la Constitución, ya tendrían que saber la respuesta. Vamos, anímense, a ver. Ahí está, Tomás. Exacto. Lo que dice Tomás, la pirámide kelseriana, la pirámide de supremacía de las normas. Esa es la respuesta correcta. Por el principio de supremacía constitucional, ese es el nombre técnico. El artículo 31 de la Constitución Nacional establece básicamente este principio, que es el de supremacía de las normas, el de supremacía de la Constitución. Cuando hay una colisión entre lo que establece la Nación y lo que establecen los niveles inferiores del Estado, debe prevalecer la disposición del orden superior, desde un punto de vista jerárquico, de la organización estatal. Ese es el primer punto, y lo planteamos en el habeas corpus, de por qué la disposición de este intendente municipal del municipio de Verón de Astrada era inconstitucional y lesionaba los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, antes de seguir en los fundamentos, yo les dije, y tienen ahí a la vista, si alguno lo leyó, lo puede comentar, si alguno no lo leyó, pero lo está razonando también, ¿por qué piensan que recurrí, como profesional, en este caso como abogado, a la herramienta del habeas corpus en este caso? Tiene que ver con lo que dije al principio de la clase. ¿Saben lo que es el habeas corpus? ¿Vieron artículo 41, 42, 43, nuevos derechos y garantías? ¿Vieron eso o no lo vieron todavía? Sí. ¿Vieron ya? Bueno, ¿qué es el habeas corpus? Alguien que me diga, a ver, así no hablo tanto, pues ni siquiera tengo algo a mano para tomar. ¿Qué es el habeas corpus? En latín significa tener el cuerpo, disponer del cuerpo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es una garantía constitucional, sí, que ¿qué protege? ¿Alguien sabe qué protege el habeas corpus? La integridad física. Sí, la libertad física, la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria no es la integridad, el concepto de integridad no, pues si a mí me están boxeando en la calle, no, el habeas corpus no procede. O sea, no es mi integridad, sino mi libertad física, mi libertad ambulatoria. Bueno, y en este caso las medidas que ponía el intendente justamente se trataban de medidas que restringían la libertad ambulatoria. ¿Cómo la restringían? No dejaban entrar, o sea, la libertad ambulatoria tiene 3 modalidades: entrar, permanecer y salir de un determinado lugar, en este caso de un municipio, podría ser de una casa, podría ser de un país, podría ser de un lugar de detención. En concreto lo que ocurría era eso, que el derecho central que se estaba afectando con estas medidas era la libertad ambulatoria. Si no traes un hisopado no podés entrar, como si el municipio tuviera una frontera. Si venís de una zona con circulación viral, te tenés que quedar en tu casa 14 días sin poder salir. O sea, son todas restricciones a la libertad ambulatoria.
no poder entrar a un municipio, no poder salir de tu casa. Son imposiciones del poder del Estado que lo que hacían era limitar la potestad del ciudadano de deambular, de circular libremente, es decir, de ejercer su derecho a la libertad de circulación. Entonces, por ese motivo es que recurrimos a la figura del habeas corpus, a la acción de habeas corpus. Lo que nosotros pretendíamos era hacer cesar una restricción a la libertad ambulatoria. Si ustedes se fijan ahí en el documento que tienen en pantalla, en la segunda página van a ver que está explicado, hay una cita del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, que dice que cualquier restricción de la libertad ambulatoria, ya sea puntual o genérica, mediata o inmediata, puede intentar ser solucionada mediante la vía del recurso de habeas corpus y cualquier particular lo puede interponer. Esa es una particularidad que tiene la ley de habeas corpus de la provincia de Corrientes, que es un poquito más extensiva, más permisiva que la ley de habeas corpus nacional, que es la que se estudia en el programa de la materia. La ley de habeas corpus de Corrientes tiene algunas particularidades como esta, por ejemplo, que cualquier particular lo puede interponer, incluso sin necesidad de representación letrada. De hecho, yo interpuse el habeas corpus de alcance colectivo porque era para todos los ciudadanos de la provincia de Corrientes, porque ningún ciudadano de la provincia de Corrientes que quisiera acceder a ese municipio puede acceder. De hecho, por ese municipio, les cuento como dato de color, pasa una ruta provincial, que es una ruta chica, no es una ruta, digamos, de tránsito fluido. Deben pasar 50 autos por día. Pero pasa una ruta provincial que permite cortar camino entre dos municipios. Si no, hay otro camino que, bueno, que en vez de ser un camino directo, es un camino triangular, por decir de algún modo. Ellos incluso impedían el tránsito interjurisdiccional. O sea, como no dejaban entrar al pueblo y la ruta pasa por el pueblo, a la gente que llegaba a ese pueblo y quería ir al pueblo que estaba atrás, le decían, no, dé la vuelta y vaya por la otra ruta. O sea, un delirio, una cosa, digamos, ya inconcebible, porque además, ¿qué riesgo de contagio habría, volvemos a la razonabilidad y la proporcionalidad, en una persona que está adentro de su auto y pasa por una ruta? O sea, una cosa que no guardaba el más mínimo criterio, pero era una norma que estaba vigente y hasta que no se planteara judicialmente por la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, se aplicaba. De hecho, la policía no dejaba pasar y si alguien pasaba le abrían una causa que obviamente después, quiero creer, se archivaba. Pero bueno, el habeas corpus que interpusimos, como dice ahí, es un habeas corpus de alcance colectivo. Y el habeas corpus de alcance colectivo es el que busca proteger a una generalidad de personas. Y además es preventivo. ¿Por qué? Porque el habeas corpus preventivo es aquel que busca resolver, solucionar amenazas a la libertad física. En este caso había una amenaza. Si vos venís sin un hisopado no te dejo pasar. Y también es restringido este habeas corpus que nosotros presentamos, porque lo que busca es solucionar afectaciones menores a la libertad ambulatoria. No es que te metían preso, pero no te dejaban circular. No es que ibas a la cárcel, pero te tenías que quedar en tu casa sin un fundamento razonable, contrariando lo que establecían las normativas nacionales, pues las normativas nacionales decían los aislamientos. O sea, todo esto estaba por decreto de Presidencia de la Nación, decreto de necesidad de urgencia. Una persona tiene que permanecer en su casa 14 días si tiene COVID o si estuvo en contacto con una persona que tenga COVID. Y el intendente decía, cualquier persona que va a un lugar donde haya circulación viral comunitaria, que era media provincia y medio país, se tiene que quedar en su casa 14 días. No había un criterio epidemiológico, científico ni sanitario atrás de eso. Bueno, por ese motivo es que nosotros interpusimos la acción de habeas corpus. Yo se las dejo ahí para que después la puedan leer y profundizar un poco en el tema, porque creo que es algo que va a seguir vigente todavía por un tiempo. Pero básicamente, entre los argumentos que decíamos, por un lado, estaba esta cuestión de la supremacía constitucional y las facultades concurrentes. Ese fue el primer argumento que nosotros dimos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ya para el año 1819, se nos adelantaron un poquito, ya había resuelto, hay un caso que es McCulloch versus el Estado de Maryland, lo pueden buscar, lo pueden googlear, pues es un leading case sobre este tema. Fijó el mismo criterio que, bueno, nuestra Corte Suprema después ya en 1957, si mal no recuerdo, en un caso que se llamaba Jiménez Vargas contra la provincia de Mendoza,
básicamente lo que sostuvo es lo que decíamos antes, que si se plantea un conflicto entre normas que fueron dictadas por las provincias y la nación, y cuando hablamos de las provincias y la nación podríamos agregar y los municipios, lo primero que hay que ver para resolverlo es a qué jurisdicción le corresponde la facultad de regular ese tema. Es decir, ¿quién tiene la competencia? Si la competencia es exclusiva de la nación, se acabó el problema, se hace lo que dice la nación. Si la competencia es exclusiva de lo que hace la provincia, se hace lo que dice la provincia, por más que la nación diga algo contrario y sea superior jerárquicamente. Y si la competencia del municipio, se hace lo que dice el municipio, por más que la provincia y o la nación digan lo contrario. El problema está cuando se trata de asuntos que son facultades, como hablábamos antes, concurrentes, que son ejercidas de manera complementaria, alternativa y simultánea entre los tres niveles del Estado. Entonces, ahí, la solución, ¿cuál es? La que decíamos antes, aplicar el criterio jerárquico de acuerdo al orden que establece la Constitución Nacional al fijar en el artículo 31 el principio de supremacía constitucional que hace prevalecer a la norma federal por sobre la provincial y a la provincial por sobre la municipal. Entonces, ese es el primer punto. Después, ¿qué otro argumento tenemos en relación a esta cuestión? ¿Qué otro aspecto que sea interesante desde un punto de vista constitucional podemos analizar? Bueno, el segundo tema que tenemos acá es la división republicana de poderes, que es otro de los elementos por lo que nosotros planteamos la inconstitucionalidad de estas medidas. ¿Por qué? Porque como les dije antes, todas estas medidas, acá en la provincia de Corrientes y en otras provincias fue similar, salían por resoluciones de los intendentes, que ya vimos que no tenían competencia en razón de la materia para dictar este tipo de medidas, siempre que hubiera medidas de los órdenes jerárquicos superiores contrarias. Pero además, los intendentes empezaron a rogar facultades legislativas sin que las cartas orgánicas municipales o las leyes orgánicas de las municipalidades según la provincia, que son las normas que regulan el ejercicio del poder por parte de los municipios, los autoricen. O sea, por ejemplo, el intendente de Verón de Astrada tiene una carta orgánica municipal, que sería la constitución municipal, por decir de algún modo, que sí prevé la resolución de necesidad y urgencia, el equivalente al decreto de necesidad y urgencia. Pero el intendente se ve que ni siquiera tenía un asesor letrado que le dijera podés usar esta herramienta, lo sacaba como resolución simple. Entonces ya desde un punto de vista formal nos encontrábamos con una medida que era inconstitucional por violar la división republicana de poderes, porque el intendente se estaba rogando potestades legislativas que le corresponden al órgano legislativo municipal, que es el Consejo Deliberante o Departamento Legislativo. Y acá hay algo importante, que es esta cuestión, ¿no? Que a veces nos parece tan abstracto cuando hablamos del republicanismo, etcétera, etcétera, cómo lo vemos en un caso concreto, o sea, intendentes manejándose como señores feudales que a su gusto y voluntad sacaban resoluciones diciendo para entrar un hisopado, si venís te quedás en tu casa. También ponían otra de las cosas que decía, era que solo se podía salir del municipio a localidades con circulación viral comunitaria por razones de extrema necesidad de urgencia de salud. O sea, vos te querías ir, no sé, a comprar a un mayorista y no podías, porque al intendente se le ocurrió y había un control en la puerta al municipio, en el acceso al municipio, que no te dejaba salir. Parece surrealista, pero esto pasaba, digo, pasó en muchos municipios. En este yo actué como profesional incluso y lo vi con mis propios ojos. Entonces, acá lo que tenemos es que los intendentes se estaban intrometiendo en lo que se llama la zona de reserva del Consejo Deliberante. Porque el titular de la rama ejecutiva, en definitiva, pretendía ejercer el poder de policía que es propio de los órganos legislativos. Y acá es importante diferenciar dos conceptos, quizás ya lo vieron también por lo que me dicen que están viendo de la materia, que es poder de policía versus la policía administrativa, no la policía, la fuerza de seguridad, ¿no? O sea, hay una obra de Julio Durán, que está citada, la cité yo en el habeas corpus como fundamento en el derecho, pero les leo acá la cita porque la tengo a mano,
El poder de policía es la potestad del Estado que se le atribuye al poder legislativo, en el caso del municipio al Consejo Deliberante, agrego yo, para dictar leyes, ordenanzas en este caso, que impongan restricciones a los derechos de los individuos por razones de interés pública, reglamentando los derechos reconocidos en la Constitución. Esto es artículo 14 de la Constitución Nacional. Y la policía administrativa, por su parte, lo que designa es una forma de actividad de la administración que lo que hace es asegurar la aplicación de las reglamentaciones que se dictaron en ejercicio de ese poder de policía. O sea, el poder de policía es el que restringe un derecho. Dice, por ejemplo, no se puede circular desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Está? Eso lo dicta el poder legislativo, que es el que puede restringir los derechos. O a través de un decreto de necesidad de urgencia que hace las veces de una ley en sentido formal y material. Pero la policía administrativa es la que controla, es el funcionario que está en la calle, un policía, un agente municipal, un guardia urbana, el que sea que tenga atribuida la función de control, que si encuentra a alguien violando esa norma, le labra una infracción. Pero tampoco puede hacer una vía de hecho como se hacía acá, que ponían un cono y no dejaban pasar a nadie. ¿Me explico? Entonces, el segundo punto que nos encontramos es este, que se viola la división republicana de poderes, y esto también constituye una inconstitucionalidad, porque ustedes saben que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 5 y bueno, en el juego armónico con el 123, establece que los municipios deben asegurar los principios republicanos y representativos. O sea, el régimen municipal debe estar acorde a los principios republicanos y representativos. No podría haber un municipio que sea monárquico en nuestro país, ni feudal, como en este caso, que no tenga división de poderes. Entonces, si un intendente viola la división de poderes establecida por la Carta Orgánica Municipal o por la Constitución Provincial o por la Ley Orgánica de Municipalidades, según el caso, nos encontramos ante un hecho que es manifiestamente inconstitucional, porque viola lo que dice la Constitución, que tiene que ser el garantir el régimen representativo y republicano en los municipios. Por otra parte, otro tema importante que tenemos que ver en cuanto a las restricciones que hay para limitar los derechos incluso en tiempos de emergencia, es preguntarnos cómo se reglamentan los derechos fundamentales, ¿no? O sea, ¿cuándo las medidas que pretenden imponerse por razones sanitarias y que conllevan restricción de derechos humanos fundamentales, como es la libertad ambulatoria, pueden ser dispuestas y cuándo no? O sea, la potestad de reglamentar los derechos, de limitar, de restringir los derechos humanos, por ejemplo, la circulación, la libertad ambulatoria, no es ilimitada, está sujeta a distintas cuestiones. Primero, un orden jerárquico de normas, que van desde las que integran el sistema interamericano de derechos humanos, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución Nacional, las leyes nacionales, o los decretos, en este caso de necesidad y urgencia aplicables, las leyes provinciales o los decretos de necesidad y urgencia provinciales, y en última instancia, las normativas municipales. ¿De dónde surge esto? Básicamente del artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos reconocidos por la Constitución se ejercen conforme a la reglamentación que surja de la ley, las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que la reglamentación del derecho tiene que ser por ley, no por una resolución de un intendente. Si vamos a reglamentar, por ejemplo, que se exige un hisopado para entrar al municipio, más allá de que ya vimos que en este caso contrariaba jerárquicamente lo establecido por la nación, hipoteticemos que no había nada dispuesto al respecto, que era una cuestión sobre la que los estamentos superiores del Estado no se habían expedido. El que tenía que establecer esta exigencia era el Poder Legislativo Municipal, a través de una ley. Las ordenanzas municipales que salen de los consejos deliberantes son el equivalente a las leyes en el nivel del Estado municipal. De hecho, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido de manera concreta y clara que las ordenanzas de los consejos deliberantes son leyes en sentido formal y material. O sea, se consideran desde un punto de vista de la naturaleza jurídica, idéntico a una ley. Este es un fallo que se llama Promenade contra Municipalidad de San Isidro, y hay otro, Cablevisión contra Municipalidad de Pilar. Son dos fallos de referencia para
todo esto que yo les estoy diciendo, mucho lo van a encontrar en el habeas corpus y después les voy a pasar un artículo que publiqué el mes pasado sobre esta cuestión en la ley. Creo que salió en la revista Derecho Administrativo, no recuerdo ahora en qué pieza, digamos, doctrinaria está, pero les paso el Word, ni siquiera les paso el diario, el PDF donde salió publicado. Así ustedes se quedan con el material. Pero les decía, estos son dos fallos, Promenade con Municipalidad de San Isidro y Cablevisión con Municipalidad de Pilar, donde la Corte Suprema de Justicia sentó un criterio unánime que las ordenanzas son equiparables a las leyes en el sentido de que tienen naturaleza de ley formal y material. Es decir, que pueden restringir derechos y que emanan de un órgano de naturaleza legislativa. También lo van a encontrar en el habeas corpus, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto hace muchos años también, en el año 86, en una opinión consultiva, la Corte Interamericana dijo expresamente que solo la ley formal es la que cumple con los requisitos previstos en la Constitución para su dictado, es decir, que emana del órgano competente. En el caso nacional, el órgano competente es el Congreso de la Nación, y excepcionalmente es también una ley formal el decreto de necesidad y urgencia, porque así lo prevé el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que le da a esa herramienta jurídica rango de ley en sentido formal y material. Pero bueno, la Corte Interamericana nos dice, si vamos a restringir derechos reconocidos por la Convención, que el de la libertad ambulatoria está reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tiene que ser a través de una ley formal. Así que ahí ya tenemos otro argumento más de por qué este tipo de medidas eran excesivas. Y yo insisto, esto me acuerdo, lo dije con estas palabras en un programa de radio, hablando con un periodista, porque bueno, el caso cobró trascendencia provincial e incluso salió un poquito de la provincia. Nosotros no estamos cuestionando la eficacia sanitaria de estas medidas. Digo que en mi humilde opinión y por lo que pude hablar con gente que más o menos entendía del tema, no eran muy útiles, y los hechos lo demuestran. Estos municipios están llenos de COVID, y siguieron haciendo estas cosas durante bastante tiempo hasta que la justicia falló en contra. Pero ese es el punto, sin cuestionar la eficacia sanitaria. Nosotros lo que estamos cuestionando es si es legal y constitucional o no tomar este tipo de medidas, porque el fin no justifica los medios. O sea, por más que nosotros digamos, esto lo hacemos con la intención de que no haya COVID, o de frenar la propagación del COVID, el Estado no tiene un poder absoluto, ilimitado, para restringir nuestros derechos, ni siquiera por una razón positiva, buena, como es evitar la propagación de una enfermedad. No puede hacer cualquier cosa. Lo que decía antes, este caso, supongamos que un intendente dice, en mi municipio sale un caso positivo, le vuelo un tiro en la cabeza. Y el tipo no contagia a nadie más. O sea, desde un punto de vista sanitario es eficaz. Ahora viola cuanto derecho humano se nos ocurra. Pero bueno, vuelvo. ¿Por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice esto? Que tienen que ser restringidos por la ley formal, porque es una forma de dar garantías al ciudadano respecto del poder del Estado. Lo que se busca en última instancia en un Estado de Derecho es que el derecho proteja al ciudadano del ejercicio del poder por parte del Estado. Cuando una norma sale del poder legislativo, tenemos mayores garantías de que no se vulneren los atributos centrales inviolables de la persona. ¿Por qué? Básicamente porque sale de un debate, de un cuerpo parlamentario, donde hay distintas opiniones, donde hay un mecanismo que, bueno, si todavía no vieron parte orgánica lo verán después, pero hay todo un mecanismo de debate que es perfectible. Yo no digo que el Congreso de la Nación ni el Poder Legislativo de un Estado democrático sea la panacea, pero es mucho más útil para garantizar los derechos que la mera decisión de un intendente, que se le ocurre decir tal cosa, lo hace y viola cuanto derecho hay. Entonces, el hecho de que no haya sido una ley formal, sino una mera resolución municipal, es otro argumento que nos permite decir que así no, que eso es un exceso, por más que se haga con la intención de evitar la propagación de una enfermedad, en este caso, de una epidemia, de una pandemia. Por eso, la conclusión a la que llegamos, y todo esto después está la sentencia cargada, que yo se las dejo porque todo esto concluyó en una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo de acá de la provincia de Corrientes,
que básicamente lo que se dice es que la ley formal es el único modo válido para restringir derechos fundamentales. Por eso, lo que hizo el presidente el año pasado en el decreto 297, cuando estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, era válido, porque era una ley formal, era un DNU. Un DNU es una ley formal, o es equiparable a una ley formal. ¿Me explico? O sea, tiene la misma validez que una ley que sale del Congreso. En cambio, una resolución de un intendente medio trasnochada, o bastante, no es una ley en sentido formal, es un acto administrativo, y un acto administrativo de la Corte IDH para abajo está claro que no puede restringir derechos y garantías constitucionales. Después, ¿qué otro argumento tenemos para ver cuál es el marco de actuación en el que tiene que actuar el municipio, los municipios argentinos, para no excederse en una pandemia? Bueno, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ya el año pasado, sobre la pandemia, o sea, no son pronunciamientos de otra cosa que uno trae por analogía o por equivalencia, viendo que en todo el conjunto de países que integran el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que es básicamente América Central y el Caribe, Sudamérica, etc., empezaron a expedirse sobre esto, empezaron a sentar pautas interpretativas y recomendaciones para que los estados actúen de determinado modo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana respecto a esto? También está citado ahí y se los leo textual. Los esfuerzos para contener la pandemia deben hacerse bajo un enfoque de derechos humanos. O sea, no podemos hacer cualquier cosa. Por más que el objetivo sea contener la pandemia, hay cuestiones que son innegociables. O sea, no se puede pasar por arriba de la Constitución, las leyes y los derechos humanos, los tratados internacionales. Entonces, ese es el primer punto que nos marca la Corte. Los estados nacionales, provinciales y municipales tienen que luchar contra la pandemia desde un enfoque de respeto a los derechos humanos. Las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, deben ser legales, que es lo que hablábamos antes, la ilegalidad que tenían todas estas medidas. Aclaro que tampoco tenían un límite temporal, o sea, el intendente sacaba una resolución y no le ponía un plazo. Los decretos de necesidad de urgencia, ustedes ven que el presidente los va renovando cada 2 semanas en base a criterios epidemiológicos, que podemos compartir o no el mérito, oportunidad y conveniencia, pero desde un punto de vista del cumplimiento del requisito, la temporalidad está. Tienen que estar ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, necesarios y proporcionales. Esto dice la Corte IDH. Entonces, volvamos a lo que hacía este intendente de Verón de Astrada. ¿Qué hacía el intendente de Verón de Astrada? Ah, vos te fuiste a trabajar a una localidad donde hay circulación viral comunitaria. Listo, 14 días guardado en tu casa, sin ningún criterio científico, porque la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia dictaminaron en los decretos que dispusieron respectivamente el presidente y el gobernador que no había riesgo en la circulación que no había un riesgo que ameritara restringir la circulación entre localidades y por eso se podía ir de una localidad a la otra sin restricción. Entonces, tenemos una Autoridad Sanitaria Nacional que dictamina desde un punto de vista científico y sanitario a favor de que se pueda circular entre municipios y un intendente que hace caso omiso a eso y dice, no, acá para entrar, si vos venís donde hay circulación viral, un hisopado. ¿Cuál es el criterio científico? Bueno, a este intendente lo entrevistaron y él decía, no, porque yo lo consulté con el comité de crisis. El comité de crisis de este intendente tenía, sin desmerecer a nadie, o sea, pues quizás en su ámbito de competencia sean excelentes profesionales, pero el comité de crisis ni siquiera tenía un médico, ni que hablar de un epidemiólogo, una odontóloga, un enfermero y un jefe de comisaría. Ese era su comité de crisis que le recomendaba hacer un hisopado. ¿Dónde está el criterio científico? ¿Qué conocimiento técnico tiene ese comité de crisis? Primero, para decir que hay que hacer un hisopado, y segundo, para decirlo contrariando al Ministerio de Salud Pública de la provincia, que tiene una dirección de epidemiología, y contrariando el criterio del Ministerio de Salud de la Nación, que el área epidemiológica tiene más presupuesto que todo este municipio, y lo digo desde un punto de vista incluso
de que puede sostener a profesionales que analizan desde un punto de vista razonable y proporcionado las medidas a tomar. Entonces, ese es otro punto importante. Los criterios científicos tienen que guiar las medidas que se tomen. O sea, no podemos decir, porque alguien viene de una zona con circulación viral comunitaria, que es prácticamente todo el país, lo metemos 14 días en la casa. No hay razonabilidad ni proporcionalidad, es algo totalmente, pero rayano hasta con el sentido común más básico. Una persona que tiene 2 dedos de frente sin ser abogada ni mucho menos constitucionalista, o sea, yo creo que se lo pregunto a mi abuela, que tiene 90 años y solo hizo la primaria, y se da cuenta que es un delirio. Pero bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice esto, que todas las restricciones tienen que ser acordes con todos los requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos requisitos? Los principios de legalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad, que ya mencionamos bastantes veces. También el año pasado, porque todo esto empezó a suscitar problemas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dio una recomendación, que lo hace a través de una resolución, es la 1 del 2020, por si la quieren buscar, pero que en su parte pertinente, ¿qué dice? O sea, le recomienda a los estados cómo proceder respecto al abordaje de la pandemia, y dice, todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple el respeto al Estado de Derecho, lo que hablábamos antes, respetar la división republicana de poderes, respetar la supremacía constitucional, respetar los principios en los cuales se tienen que fundar el dictado de normativas que reglamenten los derechos de las personas. Y dice en esta misma resolución la Comisión Interamericana, aún en los casos más extremos y excepcionales, donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, por ejemplo lo que pasó en este caso, el derecho internacional impone una serie de requisitos tales como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, que están dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o de emergencia, la emergencia sanitaria, sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectando el sistema democrático de gobierno. En este caso testigo que estamos analizando en esta clase, pasaban las dos cosas, se afectaban los derechos humanos, la libertad ambulatoria, el derecho a trabajar. Pues, por ejemplo, yo les contaba, un penitenciario que volvía, la mujer quedaba en una cuarentena indefinida, porque eran 14 días, pero el tipo venía cada 5 días, entonces se le ponía en cero y nunca le pasaban los 14 días. La mujer en este caso tenía un kiosco, era una, digamos, autónoma, por decirlo de algún modo. Pero no podía atender su kiosco, o sea que también se afectaba su derecho a trabajar. Es decir, se empieza a generar una cadena de violación de derechos humanos fundamentales. Y por otro lado, afectaciones al sistema democrático de gobierno. Por ejemplo, que un intendente dispone en contra de lo que disponen las autoridades superiores de los niveles del Estado, o que resuelve arrogándose las potestades del Poder Legislativo. O sea, de todo esto la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre abril y mayo del año pasado ya habían dado las pautas. Por eso es que, viendo este estado de situación, lo que ocurrió en el caso concreto, o sea, nosotros presentamos la acción de habeas corpus, pasaron cosas muy llamativas en el medio que se las cuento a título para graficarles cómo es la profesión y el ejercicio del derecho en la práctica, porque de todo lo que hablamos hasta ahora es de la teoría. O sea, esto es lo que está escrito en las leyes, en los tratados, en la jurisprudencia, en los dictámenes de ciertos organismos. Ahora, en la práctica, ¿qué pasó? Miren, si la doctora me está escuchando y me puede poner en pantalla la acción de habeas corpus un segundito. ¿La misma que estaba, doctor? La que teníamos al principio, pasa que yo por lo menos no la estoy viendo. Si todos la están viendo, está bien. No, ya se la comparto. Porque creí que quería ir a esta, pero no. No, si es un segundito porque me retrotraigo solo para contar una cosita que es realmente llamativa. ¿Cómo no? Si la tenemos ahí a mano. Ya se la comparto. Igual veo que está puesta en pantalla la ley de habeas corpus. Sí. Bueno, también sirve, porque en lo que iba a buscar era una cita de esta ley. No, así que ahí está. La dejamos ahí. ¿En qué página la necesita? Vamos a la página 4, donde está la legitimación. ¿Empieza aquí?
legitimación. Creo que es la página 4, si mal no recuerdo. Al final de la página 4. Aquí. Bueno, la ley de habeas corpus de la provincia de Corrientes dice expresamente que la denuncia de habeas corpus puede ser interpuesta ante cualquier juez. O sea, se puede interponer ante cualquier juez. Cualquiera de los jueces que hay en la provincia de Corrientes tiene la obligación de tramitar la acción de habeas corpus. Esto fue una modificación con esta ley 5.854, que es una ley que tiene alrededor de 10 años. Lógicamente nosotros el recurso lo interponemos en el juzgado de paz del municipio donde ocurrían los hechos y el juez se declara incompetente. O sea, eso en la práctica, o sea, yo le cuento lo que pasó en la práctica. La ley dice expresamente ante cualquier juez o tribunal, o sea, hasta lo dice, sin distinción de instancias. Yo he interpuesto habeas corpus directamente ante las cámaras, y tramitan, obviamente. Bueno, al juez de paz se le ocurrió que él no era competente, no sé con qué argumento tirado de los pelos, que era un tema penal. No, no es penal, el habeas corpus es procesal constitucional, es una herramienta de procesal constitucional, no es penal. Por eso lo puede tramitar ante cualquier juez. Bueno, ya con eso se perdió un día, la gente seguía a la buena de Dios sin poder entrar a la casa. Esto era para denunciarlo por prevaricato, la verdad no lo hice porque no tuve tiempo, ganas no me faltaban, porque es desconocer el derecho absolutamente. La ley dice, todos son competentes y él dice que no. Bueno, apelo a la Cámara lo primero que dice es, debería haber tramitado en el juzgado de paz, es competente, entra en la Cámara de Apelaciones en lo criminal, porque al juez de paz se le ocurrió mandarlo a esa Cámara porque según él era un tema penal. La Cámara de Apelaciones le da vista al fiscal de turno, la fiscal de turno era una mujer, digo, dato de color. La fiscal de turno en su dictamen dice, escuchen bien, que las medidas son válidas porque, esto lo que les estoy diciendo es textual, no lo tengo acá, pero me lo acuerdo porque me quedó grabado, porque es una burrada, pero que no la dice ni un alumno del ingreso. O sea, esto es de educación cívica, ni siquiera derecho constitucional. Que son medidas tomadas en ejercicio del poder de policía que asiste a todo intendente de un municipio. Lo que hablábamos antes, ¿no? El poder de policía, la potestad de reglamentar derechos que corresponde por legislativo. Bueno, eso dice el fiscal. Leo el dictamen, digo, bueno, qué bruto el fiscal. O el que le escribió, porque ni creo que lo haya escrito el fiscal, el escribiente que lo haya hecho. Pero bruto porque ni siquiera se tomó el trabajo de mirar, porque en el escrito que presentábamos estaba todo explicado, por lo menos que me diera un argumento en contra, no decir una cosa que ya va de suyo que no es así. O sea, que lees la Constitución provincial y te das cuenta que no es así. Sale el fallo de la Cámara con el voto de 2 jueces, porque uno estaba con COVID casualmente. Toman los argumentos de la fiscal y rechazan. Ante eso, obviamente, interpongo un recurso de apelación, voy al Superior Tribunal de Justicia, que sería la Corte Provincial, y ahí la Corte Provincial hace lugar, son 5 los jueces, un juez en minoría vota haciendo lugar directamente, otro juez, el presidente de la Cámara, del Superior Tribunal, vota diciendo que desde un punto de vista, digamos, del fondo de la cuestión, como que era razonable lo que se planteaba, pero que para garantizar lo que es la garantía del doble conforme, que es que pueda haber revisión, porque hasta ahora ninguno se había expedido sobre el fondo de la cuestión porque la Cámara de Apelaciones intervino como primera instancia, porque el primer juez, el juez de grado, el juez de paz, que sería equiparable a la primera instancia, había dicho que no era competente. Entonces, el primer órgano jurisdiccional que resuelve es la Cámara de Apelaciones en lo criminal. Entonces, para garantizar el doble confronte, es decir, que eventualmente el Tribunal Superior actuara como una tercera vía de revisión, le ordena a la Cámara Contencioso Administrativo que actúe como apelación de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo criminal. Procesalmente es medio un laberinto esto, pero bueno, se los cuento también para que vean un poco las cosas que pasan en la práctica, ¿no? Porque esto a mí fue la primera vez que me pasó y me puse a buscar y no había muchos antecedentes.
de que un juez de primera se declara incompetente, el de segunda falla algo, se le apela al superior tribunal y lo mandan a otra cámara, o sea, lo vuelven para abajo para que el superior tribunal pudiera garantizar un eventual doble conforme, es decir, una revisión, una segunda instancia de revisión. Bueno, esto va a la Cámara Contencioso Administrativa y ahí tenemos el fallo que está cargado para que lo vean, y básicamente lo que hace la Cámara en lo contencioso administrativo electoral es hacer lugar al habeas corpus que nosotros habíamos presentado y determinar que las medidas que yo les comentaba al principio que tomó este municipio eran contrarias a la supremacía constitucional, abusivas desde un punto de vista de que vulneraban principios constitucionales como el de legalidad, la forma republicana de gobierno, que no eran razonables, que no eran proporcionales, y le ordena, en última instancia, lo que ordena la Cámara en lo contencioso administrativo y electoral, que es el órgano interviniente, es que se le permita a los ciudadanos ingresar únicamente exigiéndole los requisitos dispuestos por las autoridades superiores de la nación y la provincia, que eran los certificados de circulación, sin hisopados, sin mandarlo a cuarentena, sin delirios, básicamente, ¿no? Pero así es como termina esta cuestión. Si les parece, la clase es hasta las 8, ¿no, doctora? Sí, hasta las 8, doctor, sí. Bueno, si les parece, yo ahora voy a hacer un corte, les voy a proponer un corte de 15 minutos, son 7:10, volvemos 7:25, así, bueno, entre lo que escucharon y el material que está ahí para que lean, si les surgen preguntas, digo, preguntas ya sean teóricas o prácticas de por qué fue así, por qué fue asá, algo que no entiendan, si quieren que debatamos un poquito el tema, yo después les voy a tirar algunos disparadores, voy a retomar algunos de los temas que fui explicando, y con eso hacemos el último tramito de la clase y bueno, quizás hasta terminamos un rato antes, según como venga la mano. Perfecto. De Y si hecho, están de acuerdo, yo corto 15 minutos, cierro el micrófono, voy a tomar algo y pueden ir mirando esto, poniendo un poco en mente si tomaron apuntes o les quedó algo rondando en la cabeza. Si tienen preguntas y las quieren ir ya tirando por el chat, las pueden tirar. Si las quieren hacer oralmente, cuando retomamos lo vemos y hacemos ya un análisis más pormenorizado de los temas. bárbaro, doctor. Y de hecho, lo vieron el tema con el doctor Sangiao. Le pido al doctor que abra el micrófono. Mientras tanto, usted descanse, doctor Chas, porque más o menos es lo que vieron. Agustín. Sí. ¿Recuerdan en la clase cuando vimos los tipos de amparo, cuando vimos preventivo, lo ven más enfocado en esta parte práctica? ¿Por qué hay distintos tipos de habeas corpus para llevar adelante la acción según a qué se refiera? Sí, eso es importante con esto, y ahí me levanto pues me estoy muriendo de sed básicamente, pero es importante que vean eso. Uno tiende a pensar, sobre todo cuando no estudió aún el derecho constitucional en profundidad, que el habeas corpus solo sirve para sacar a un preso, y no, es una herramienta muchísimo más amplia y rica. En el documento que yo les pasé y en el artículo que les voy a pasar después, o veo si ahora lo puedo cargar, así ya les queda, ustedes van a ver los distintos tipos de habeas corpus que existen, tanto desde un punto de vista legal como por creación pretoriana de los tribunales. Por eso me pareció interesante cuando decía preventivo, porque cuando lo vieron de una manera teórica, quizás no lo pudieron ver visualizado y acá creo que sí. ¿No es cierto, Agustín? Sí, de hecho, bueno, preventivo, no me acuerdo qué ejemplo les había dado, pero sí, les dije que era más de la teoría y que era más difícil encontrar algo en particular, que lo más fácil era siempre el clásico o bien en su defecto el correctivo. Pero los dos, más que nada lo que es preventivo y restringido, esos son los más complejos de encontrar. Exactamente, y esto fue justo un caso que nos sentó para ver uno preventivo, que me parece que es algo interesantísimo para que ustedes lo vean en la parte práctica.
como dijo el doctor Chas, que es una herramienta mucho más rica para situaciones como esta, porque lamentablemente la estamos viviendo y yo creo que la vamos a seguir viviendo un tiempito. No sé qué opinan. Sí, lamentablemente viene para largo, pero Viene para largo. En su juzgado, Agustín, en el juzgado, ¿se planteó alguno? no tuvimos ninguno, estábamos muy tranquilos. Igual la realidad es que al ser un juzgado civil es más complejo que aparezcan. Está bien que Sí. dentro de todo el fuero civil funciona bien, pero no hay, ni siquiera escuché que haya habido un planteo en el fuero. No, no hubo ningún planteo en el fuero. No, por eso, es más, pero Sí. Es más acotado. no perdamos la esperanza. No, porque además va a haber excesos en todos los órdenes. Aquí está pasando. Nosotros lo vemos a diario. ¿Alguno más trabaja en un juzgado de los alumnos? Porque yo no me acuerdo. Yo creo que había alguien más que trabajaba. O en un estudio. Ah, Tomás, pero en seguridad social. Sí, ahí tampoco se ven muchos, ¿no es cierto? Ah, Augusto, es verdad, ¿cómo anda Augusto? ¿Y en cuál trabajaba usted? Yo me acuerdo. Abra el micrófono si quiere. Uno es San Miguel, sí. ¿Y se vieron algún tipo de habeas corpus? Claro. Por eso, porque son más acotados. Yo igualmente creo que van a proliferar y a grandes medidas. Los ejemplos que dio también el doctor contra entidades como Fiverr y demás también, en cuanto a las acciones, ¿no? Como garantías constitucionales, a Cablevisión creo que dijo, también operaron y fueron un remedio constitucional muy importante en estos momentos. ¿Alguno le surge alguna duda de lo que vimos hasta acá? A todos los participantes estoy hablando, ¿eh? En las provincias, sí, Paula, ¿cómo anda? En las provincias esto es muy usual. Yo creo que es más usual de lo que nosotros lo vemos reflejado. Yo creo que es mucho más usual esos temas feudales. Bueno, Formosa fue un claro ejemplo en estos tiempos de algo lamentable que estuvo sucediendo, lamentable. ¿Alguno del mal llamado interior de nuestros alumnos? Yo digo mal llamado interior, ¿eh? Aparte, no ofendamos al doctor Chas que defiende, dice el paraíso en la tierra, que es donde está él, y es probable que haya una vida más tranquila. Todos somos de acá. ¿Santiago es igual, Paula? Sí, es terrible, ¿eh? Es terrible cómo se marcan esas diferencias, cómo parece que no pudieron dejarse de lado esos viejos sistemas arcaicos del terrateniente, el dueño de la tierra, los feudales. Es increíble. No recuerdo ahora quién gobierna Santiago del Estero en este momento. Pero realmente es lamentable. Es lamentable que esas cosas no hayan terminado. Lo de Formosa igual yo creo que fue, no sé, una bisagra espantosa. No, yo no puedo creer, los excesos que hubo allí fueron terribles. Que siguen habiendo, ¿no? Perdón. Y perdón, sí, es verdad. Utilicé mal el tiempo verbal y que siguen Sí, habiendo. Formosa es un caso, parece aislado en un domo, pero no está bien decir es lo que hay, pero lamentablemente es lo que nos tocó. Parece Y que no hay sí, manera alguna de
Porque todo el mundo sabe, por lo menos los que están saben y poco hacen, porque les conviene. Sí, porque les conviene, exactamente. Es lo que dice Paula, es otro mundo. Sí, a mí Pero me extraña igual esa tranquilidad, la tranquilidad, pero es también, es lo que dijo el doctor Chast, piensa que la mayoría de las provincias viven de lo que es la parte municipal o les dan tierras, es gente que no vive igual que nosotros con esas posibilidades. Hay gente muy limitada en esto y que no, tienen sí, y que además los condicionan por el miedo, porque es una mafia, seamos sinceros, es una operativa típica de mafioso. sí, siempre fue una herramienta el tema, el cargo en el Estado o el plan, mal llamado plan tierra. Siempre fue y va a seguir siendo estrategia de campaña, más o menos, Sí, lamentablemente. sí, es verdad. Y la droga es algo, como dijo Pablo, la droga es algo que se está metiendo cada vez más. Pero están en complot, obviamente, es toda una asociación ilícita porque no entraría tan fácilmente si no tendrían esa facilidad que le brindan determinados sectores para que pueda entrar. No, no, por O sea, supuesto. todos mordisquean de una situación así, cada uno eh, toma su parte y se convierte en partícipe necesario de una asociación ilícita. Cuando se habla de que es una asociación ilícita creada con un fin, sí, es tal cual. Porque piensan que tiene que haber toda una conjunción de voluntades para que se lleve adelante un sistema de este tipo. En Formosa también, no es solamente el gobernador. No, no, por supuesto, Formosa está todo organizado, por eso, saber, está todo el mundo al tanto. El problema es que, justamente como les conviene, ahí andan. Lo mismo que acá, lo mismo para no mirar desde arriba. Acá es igual. Acá, Es igual, lo que ciudad pasa es que autónoma. somos más y creo que se ve tapado por la cantidad. Sí, es un poco más difícil, pero a fin de cuentas, todo lo que es, yo en eso soy muy pesimista, siempre se los digo igual antes de, y abierto a discusión para el que quiera. Todo lo que es el Estado acá en su mayoría funciona mal, porque la gente que entra al Estado no lo ve como una posibilidad de hacer carrera para bien, sino lo ve como la manera de estar cómodo y cortar la bocha ahí y ya está. Llegar al cargo que pueden, que quieren, que les cierra y no hacer más que eso. Sí, Completamente hacia ahora que está la onda del el cupo, siempre hay un cupo nuevo, todos los años hay un cupo nuevo, el cupo yo siempre hago el chiste, digo, ¿cuándo tendremos la ley de cupo de idoneidad, no? Qué bien le haría al bueno, país. Un examen que tomen para ver quién que está sentado en cada silla es capaz de hacer lo que está haciendo. Ya bueno, alcanza y sobra. a mí mis alumnos me han escuchado cuando dimos la parte de idoneidad, la Constitución a, dice que el único requisito para acceder a un empleo es la idoneidad. Y yo le he dicho, yo no estoy a favor del cupo ni femenino ni masculino, porque si tenemos en un momento más gente idónea masculina, o sea, de sexo masculino, no importa, bueno, no, sin ofender, porque ahora cada cosa que se dice no sabe, ya no sé qué término emplear, pero no significa que quizás en ese momento haya más personas idóneas de sexo femenino en un momento y de sexo masculino. Entonces, ¿por qué poner un cupo? Ahora, parece que eso gratifica a un sector femenino cuando a mí no me gratifica en lo más mínimo, porque yo creo que eso hace que tengamos que demostrar que necesitamos que nos protejan, cuando Es, yo no creo que sea así. es todo pan y circo, Exactamente. así de simple. Pero es para un sector que esté, no sé, Paula, hay un grupo que se siente representada por ese tipo de leyes y demás. A Sí, nosotros hay un grupo amplio. A mí hay me un grupo consta amplio de es mujeres que se sientan. No,
La mayoría de las alumnas creo que no estuvieron a favor tampoco el día que lo debatimos, que son gente joven también, ¿no es cierto? Lucila, las que están en sala, Tamara, las que son de constitucional, que lo estuvimos hablando. No sé si se sienten gratificadas por ser en una ley puestas para que haya un cupo. Juliana, la que quiera expresar algo, puede expresar lo contrario, por supuesto, Catalina, no tengo ningún inconveniente. Pero la mayoría de nosotros no estábamos de acuerdo con todo eso. No estábamos representadas por todo esto. Porque nos parece que no tendría que haber ni ley de cupo ni de un lado ni del otro. Que sea el más idóneo. La Constitución habla de idoneidad, de capacidad para ejercer un rol. Y puede ser tanto una mujer como un hombre. Y pueden ser tantas mujeres y tantos hombres. No sé, hay momentos que los hombres son más capaces y hay quienes se presentan. Sí, nos Sí, estamos volviendo más ignorantes. sí, yo creo que sí. Aprovecho, ya que estamos hablando del tema, recuerden, porque pocos lo supieron contestar, extranjero también, fallo, Mantecón Valdés. Yo aprovecho para tirar el palito y la bajada de línea. Léanme los fallos, por favor, porque Mantecón Valdés lo pregunté en el recuperatorio e hicimos agua. Sigamos con... No, pero es verdad. Mantecón con Valdés, les cuento, es un fallo que era un extranjero que por su condición de extranjero, cuéntelo, Agustín. Sí, en realidad era un fallo simple. Claro, Cubano, estaba sí. concursando, era de nacionalidad cubana, estaba concursando para un cargo de auxiliar en la biblioteca de corte. Cuestión que hay un artículo del reglamento, exactamente de corte, el reglamento para la justicia que dice que uno tiene que ser nacional para concursar. Entonces el razonamiento que hacían era que esta persona, al haber, que ahora no me acuerdo el nombre de pila de Mantecón, al haber adherido a este concurso, renunciaba a la igualdad que tiene con los nacionales como extranjeros. Corta al final termina, lógicamente, revocando la sentencia y el quid del fallo está en que hay derechos, los derechos constitucionales no son disponibles, entonces no se puede negociar en base a eso. Más que nada, si es a todas luces inconstitucional, el hecho de estar renunciando a algo tan importante como es el derecho de la igualdad por acceder a un cargo, cuando lo que importaba era que en este caso la persona sí tenía los requisitos para, o sí cumplía o tenía las capacidades para estar como biblioteca, creo, auxiliar. Hay de biblioteca. Eso era lo importante del fallo. Fíjense cómo es lo mismo que femenino, masculino, extranjero, ciudadano. Fíjense cómo las limitaciones tan ridículas que se marcan cuando no se toma en cuenta algo que establece la Constitución, la idoneidad, la capacidad. ¿Qué está pasando con la capacidad de las personas para acceder a un empleo, para acceder a un cargo? ¿Qué está pasando? Es lo que creo que Paula dijo, nos estamos volviendo más ignorantes, parecería como que nos estamos, yo digo, yendo por las ramas a una cosa que no es la vital para desempeñar un cargo. Y después tenemos a quien tenemos en ese momento. Es muy triste eso. A mí me parece muy triste todo esto. Sí, y se termina en eso, que es verdad, el conocido. Ahora, yo también lo que digo es, pero si alguien forma un equipo de trabajo y lo quiere formar con gente quizás conocida, porque sabe que es confiable y que tiene capacidad para desarrollarlo, también es criticado porque dice que puso en el puesto a una persona porque era de conocimiento. Y no hay, creo que, nada mejor que formar un equipo de trabajo confiable, que sabe que va a llevar adelante el mismo objetivo. No estoy hablando de los que ponen por parentesco, no sé si me explico. Es que Pero yo creo que sí, hubo tanto vicio en eso de poner por parentesco que oscurece
al que de verdad pone porque lisa y llanamente lo estuvo entrenando para, que es lo que en muchos casos se dan. Claro, pero por el exceso de los demás. Es como la frase de que pagan justos por pecadores. Sí, Claro, como él dice, pero que hay también que empezar a buscar confiar en quien tiene las cualidades. Pero quizás un familiar a veces las tiene, pero por el vicio de que siempre se ponían a los familiares para ocupar un cargo, eh, parece como que ninguno sirve. Y el familiar a veces no solo tiene esas cualidades, sino que también puede llegar a ser una persona confiable. Y sí, bueno, eso es verdad, discusión de familia termina, sí, a veces termina. Se siguen puteando después en las reuniones. pero, pero fuera de eso, a mí me gusta trabajar con gente idónea, sí, pero confiable también. Porque la transmisión de valores se puede hacer con personas confiables. Alguien puede saber mucho y no generar ciertos valores en los demás. Entonces, ¿qué es mejor a veces? El conocimiento se puede adquirir y yo creo que siempre se puede ir adquiriendo de a poco y con los tiempos y demás. Pero me parece a mí importantísimo el hecho de generar un grupo de trabajo en el que se pueda apoyarse, confiar y seguir adelante. Creo que estamos perdiendo esos valores de la confianza, en dejar ser. También si a nadie le dan la posibilidad de empezar, nunca se empieza. Pensemos en eso, cuando le hablan de la experiencia, ¿cómo van a adquirir ustedes experiencia los que recién salen de la facultad recibidos si no les permitieron nunca ingresar a un lugar? Exactamente, si uno no le dan oportunidad, ¿cómo empieza? La mayoría no entramos por conocidos. Por eso es muy importante que también entre compañeros se empiecen a formar trabajos en equipos y todo, como siempre lo decimos, que se empiecen a conocer, que empiecen a conocer los talentos de cada uno y que entre todos se puedan ayudar. Nosotros en este aula, ya está Guillermo. Dele, arranque. Termina, Andrea, no hay problema. No, lo que iba a decir que nosotros en el aula, lo que vimos este año particularmente, es que quien tuvo, este año se vio mucho más, doctor, que en otros años, que el que tenía ganas de estudiar y que lo hacía con una dedicación permanente y todo, llegaba a cumplir los objetivos con todos los obstáculos mismos que tenían los otros, pero que hubo una falta, un desgano en general, porque también pierden expectativas ante ver una realidad como la que estamos viviendo. Sí, no, Pero siempre le fomentamos que no se queden en la mera crítica, que intenten, bueno, buscar la manera de cuestionarla y de mejorarla. Si todos nos quedamos criticando delante de un televisor, cuestionando y enojándonos y no llevando eso a la acción con las capacidades que tenemos cada uno, bueno, no va a mejorar el sistema en general. A eso me referenciaba. Bueno, pero Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. También se vio mucho, a mí me pasó este año de no tener el mismo entusiasmo que el año pasado, pero bueno, el equipo de compañeros que uno tiene, más los profesores, más la gente que uno la rodea, te da la voluntad de continuar y el espíritu para poder seguir estudiando y seguir con un proyecto. Que uno no sabe ni cómo lo va a enfrentar el día de mañana, es una cosa, pero por este tema de la pandemia y por la situación del país, que uno nunca sabe lo que está sucediendo, porque estamos viviendo lamentablemente el día a día.
no quiero pensar lo que debe ser más en el interior del país, como lo he escuchado por el doctor, pero realmente uno estudia y no sabe si se va a poder proyectar en todo lo que se había eh, puesto en meta, ¿no? Yo ahí, Sí, perdón, sí, sí. te corrijo. Lo personal mío, yo tengo metas muy claras, no las llegué todavía, pero las tengo por eso, de acuerdo a la primera clase que vino la doctora, nos preguntó a cada uno por qué estudiábamos Derecho. Yo le contesté lisa y llanamente porque quería ser juez. Esa era la meta. Sigue siendo la meta. Bárbaro. Yo no. Desde cero. Mi carrera es otra. Mi carrera es martillero y corredor universitario. Me invitaron a esta charla y la acepté y me gustó y me gusta lo que están hablando. Pero realmente, o sea, por tu voz, es una voz joven. Yo soy mucho más grande que vos, pero bueno, la verdad que uno cuando llega a determinados puntos de la vida, de determinados años, se pone a estudiar nuevamente, eh, no tenés mucho tiempo para hacer todo lo que vos quisieras hacer desde los 20 y pico, 30 años. Yo a los 50 años empecé a estudiar y bueno, yo sé que voy a tener un lapso, pero no toda la libertad como lo tienen los jóvenes. Por eso trato de darle todo el ímpetu, todas las fuerzas para que toda la juventud pueda continuar. Que no va a ser fácil como antes, no lo va a ser más difícil, o sea, más complicado. Seguimos estudiando a distancia, lo vamos a seguir estudiando, lamentablemente, y bueno, cuando nos volvamos a encontrar en un aula o en un café o en algún lugar, eh, va a ser algo diferente, no va a ser lo mismo que antes. Eh, con respecto a eso me decía de la pauta o las tácticas para poder continuar y no sé. Está bien, pero yo lo que te quería decir, vos lo decís como la complicación de que uno pone todo. Si vos pones todo, eventualmente, tarde o temprano, va a salir. Yo entiendo las situaciones y demás, pero poniéndole el empeño que vos seguramente le estás poniendo, no vas a tener Obvio, problema. obvio, Lo vas a lograr. cuesta muchísimo, porque no es lo mismo cuando uno elige para hacer una clase presencial como una clase virtual, pero uno voy llegando a mis metas. Eh, es- Lamentablemente me tocó hacerlo así, de esta forma. Sé que lo voy a lograr, pero bueno, quizás no como hubiera querido yo, pero se logra. A eso me refería más que nada. Les voy a interrumpir el debate que está bueno, así retomamos un poquito. De paso les cuento mi experiencia, yo me vine a vivir al interior con todo un proyecto, de un día para el otro me separé, todos los conflictos de una separación y más que se puedan imaginar, me inventaron denuncias, mi expareja, así que hay que caminar paso a paso, es lo que aprendí este año. Tiro eso como para cerrar un poco el debate más de filosofía de vida, que me gustaba escucharlo, pero quiero que aprovechemos el ratito que nos queda, si no les molesta, para terminar con lo que nos quedó pendiente. Así, bueno, podemos cerrar en horario. No sé si están de acuerdo. Sí, 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 doctor, sí, pero un tema trajo el otro y está Sí, bueno porque es lo que nos pasa a todos, es así. Así que es verdad, cada uno vive su realidad y tiene sus tiempos. También hay que tomárselo todo con calma, todo con calma. Y uno Así que puede tener todo planificado y pasan imponderables que cambian las cosas. Y bueno, es así la vida. así es, doctores, así es la vida. Bueno, gracias por invitarme y la verdad que está muy, muy linda la charla. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Les cuento antes de retomar el tema eje de la discusión, que les dije ahí que me recordaran, pero no hizo falta, un caso llamativo de habeas corpus restringido. Decíamos que el restringido era aquel habeas corpus que busca solucionar restricciones menores a la libertad ambulatoria, digamos, molestias que afectan la libertad ambulatoria, pero que no la conculcan de manera definitiva. Por eso hablamos de restringido, porque está restringida la libertad ambulatoria.
es algo menor, no es completo, como puede ser una detención. O preventivo cuando ni siquiera hay una restricción, sino que se presume que puede haberla de manera inminente. Les cuento el caso porque es muy, muy pintoresco también. Bueno, a mí me sirvió mucho, me abrió mucho los ojos. Yo nací, me crié en la ciudad de Buenos Aires, después me mudé al interior del país, y incluso en mi profesión me permitió ver cosas que, no sé, yo cuando estudiaba reales y veía las servidumbres de paso y qué sé yo, y decía, ¿y para qué corno estoy estudiando esto? Y hoy, digo, muchos casos que he tenido y que son en definitiva mi actividad profesional tuvieron que ver con eso, que me parecía chino básico. Pero bueno, un habeas corpus restringido que presenté, como verán, el constitucionalista o el intento de constitucionalista siempre me sale de adentro, fue por un caso muy simpático de contar. Acá es muy común que en las zonas rurales haya fundos, haya lotes que se conectan por servidumbres de paso, justamente, que recién las mencionaba, o sea, está la ruta, la vía pública, y después hay un camino que va cruzando de un campo al otro, de un campo al otro, de un campo al otro. Bueno, cuestión que un caso me viene a ver un cliente y me dice, mi vecino fulano, por el que tengo que pasar para llegar a mi campo, o sea, tiene el campo adelante el mío, es un camino que conecta varios campos, tiene una tranquera, todo perfecto, todo muy lindo, que está a 2 kilómetros de mi casa, por el camino este, por la servidumbre de paso, y al señor se le ocurrió poner un candado. Me dio la llave, pero mi mujer tiene asma, cada 2 por 3 tiene crisis de asma, tengo que llamar a la ambulancia llega hasta el candado y no puede pasar, y los 2 kilómetros que hay hasta mi casa, el médico no viene caminando. Imagínense un campo a las 8 de la noche, que a los costados del camino hay esteros y salen yacarés y carpinchos, ¿no? O sea, no es que están caminando por Avenida El Libertador. ¿Qué hago? Y bueno, y la solución fue un habeas corpus restringido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que proceda el habeas corpus tiene que haber un acto, en este caso de un particular o si no de una autoridad pública, que de manera ilegal, ilegítima, arbitraria y manifiesta, de algún modo afecte la libertad ambulatoria. Bueno, acá la libertad ambulatoria está afectada por el candado, y la ilegalidad estaba en que acá hay un código, o sea, esto investigando, que les digo, siempre investiguen, es la clave del éxito en esto. Investigando encuentro el Código Rural de Corrientes del año 1902, que nadie lo mira, porque como que entró en desuso, y dentro del Código Rural de Corrientes había un artículo que habla de los caminos que conectan campos y las tranqueras, un título, mejor dicho, un capítulo, y un artículo que decía que las tranqueras que cruzan los caminos, que conectan campos, digamos, que cruzan los caminos de manera perpendicular, transversal, no pueden estar cerrados con candados, ni con llave. Entonces, con eso era ilegal la conducta del tipo, y así fue que justificamos este habeas corpus restringido. Eso como un dato de color. Pero bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna opinión de todo lo que dijimos, del material que fuimos compartiendo? ¿Alguien tiene algo para decir? Si lo dijeron mientras me fui a tomar algo, No. lo repiten. Si no, me gustaría saber si hay algo que les haya quedado en el tintero, si hay algo que no entendieron, si hay algo que tienen alguna opinión, qué opinan de esto que pasó. ¿No? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Tan claro soy o tan poco claro? Ya no sé cuál de los dos es el motivo. No. Todavía continúan con el tema de las restricciones. Sí, las restricciones continúan. De hecho, por ejemplo, este municipio, bueno, salió el fallo, esto fue a fin de año, un día antes de la feria salió la resolución. Igual si no íbamos a pedir la habilitación, obviamente, pero un día antes de la feria sale, y bueno, levantan todo, qué sé yo, y después un par de meses volvieron a hacer lo mismo, y yo al intendente lo denuncié penalmente por distintos delitos. Hay un perro que ladra fuerte, Perdón, pero esto salió también mucho por que lo empezó a dar TN, y después, bueno, no sé si los echaron o no eran personas no gratas o algo por el estilo, había escuchado, claro, que no podían ingresar. O sea, y claro, ahí empezó a tener un poco más de evolución este tema. El tema empezó digamos, el caso testigo fue en la provincia de Formosa, que
que ahí se inició una causa que yo les mencioné en algún momento de la charla, que es Lee, digamos, el actor era Lee contra Provincia de Formosa, Lee era el apellido del tipo, del actor. Y esto, digamos, lo de Formosa quizás fue más visible, porque primero se trataba de una provincia y era una cosa ya más, digamos, había todo un sistema creado atrás de estas restricciones con mucho respaldo institucional de la propia provincia, pero en los municipios aparecieron formositas, por decir de algún modo. Y veo que no es un caso solo de acá de Corrientes, no es algo que pasó solo en Corrientes, sino que es algo que se dio en varias provincias. De hecho, tuvimos, recuerdo en Córdoba, ni bien había comenzado la cuarentena, digamos, el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio del decreto 297 del 20 de marzo del 2020, el 26 de marzo la Fiscalía General de la provincia de Corrientes, el Ministerio Público Fiscal, sacó una instrucción general hacia todos los fiscales de la provincia y una recomendación donde justamente citaban el artículo 31 de la Constitución, el que vimos antes de supremacía constitucional, porque para esa época, 3-4 días después de que el presidente había dispuesto esto, varios municipios de Córdoba, de la provincia de Córdoba, habían empezado a establecer bloqueos de acceso a los municipios. Y los municipios, como decíamos hoy, no son soberanos ni autónomos, ni tienen fronteras, simplemente tienen límites interjurisdiccionales, pero no fronteras, por lo cual no pueden establecer restricciones de acceso, por ejemplo, a personas que solo vivan en el lugar. Acá es muy importante ese concepto que yo les mencionaba previamente, que es esto de que la Constitución mantiene su vigencia aún en caso de emergencia. O sea, esto son fallos también que la Suprema Corte de los Estados Unidos se nos adelanta siempre en el tiempo, y nuestra Corte suele ser, históricamente, se ha mirado en el espejo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Hubo un fallo que también está citado acá en el trabajo, que es Wilson versus New, es un fallo del año 1917 de la Corte de los Estados Unidos, que lo que establece, o lo que dice, mejor dicho, es que la emergencia no suspende la vigencia de la Constitución. O sea, el estado de emergencia permite que ante situaciones excepcionales se admitan remedios excepcionales igualmente, pero excepcionales no significa inconstitucionales ni ilegales, no es lo mismo. Acá en nuestro país también tenemos fallos que van en la misma línea, están citados en el trabajo, uno es el fallo ruso, el otro es Guida. En ambos fallos lo que la Corte sostiene y sentencia es que la emergencia no hace nacer poderes y competencias que nunca existieron. O sea, lo que no se puede hacer en situaciones normales, tampoco se puede hacer en situación de emergencia, no nace un nuevo poder. Los poderes son los mismos. Y de la mano con eso va la causa de Cristina Kirchner sobre medida autosatisfactiva, que es un fallo del año pasado, donde Cristina le pregunta a la Corte si, digamos, hace una consulta a la Corte, en definitiva una medida autosatisfactiva, para que se expida acerca de la validez de las sesiones virtuales del Congreso por no estar previstas en ninguna normativa y demás. Y bueno, la Corte, el fondo del fallo no viene a cuento en relación a esto, pero sí una construcción doctrinaria que también cité previamente, o jurisprudencial mejor dicho, en la cual lo que dice es que las situaciones de emergencia compelen a las autoridades de los distintos órganos del gobierno a buscar soluciones dentro de los cauces institucionales. Es decir, la emergencia no te permite salir de esa gran caja de resonancia que es el orden constitucional y convencional en nuestro caso también, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí, clarísimo, porque si no estaríamos en un sistema que nunca entenderíamos qué ley aplica, qué ley no aplica. ¿Para qué tenemos una supremacía de leyes? Exacto. Bueno, el otro tema, ahora que mencionábamos justamente esto de la supremacía de leyes, yo les había contado el caso de Jiménez Vargas contra Mendoza, que habla del artículo 31, la prevalencia de la norma federal.
Ya que estamos, les cuento un poquito para darle un poco más de carne a lo que hoy se habló, digamos, ya desde un punto de vista legal, de fundamento en la fuente del derecho ley. ¿Por qué acá en Corrientes concretamente la Cámara Contencioso Administrativa falla que se estaba violando este recaudo constitucional ilegal de la supremacía constitucional? Nosotros acá en la Constitución provincial, recuerden ustedes que el régimen municipal lo establece cada provincia. En la Constitución provincial, bueno, artículo 225, que establece cuáles son las competencias municipales, entre las competencias que les reconoce a los municipios está la de dictar ordenanzas, así que acá ya queda en claro que es algo que tiene que hacer el legislativo, no el ejecutivo, sobre salubridad pública. Y la misma Constitución provincial, es inteligente en esto, el constituyente ha hecho un buen trabajo, dice que la competencia de dictar ordenanzas sobre salubridad debe respetar el ejercicio de las facultades concurrentes de la nación y provincia en el caso de que se encuentren comprometidos el interés nacional y provincial. Entonces, esto entra en juego también con la Carta Orgánica Municipal. El municipio de Verón de Astrada tiene carta orgánica, todos los municipios correntinos tienen derecho a tener carta orgánica según la Constitución, que también dice que el municipio tiene que ejercer su competencia propia en materia de salud en forma concurrente con la provincia y la nación dentro del marco de la Constitución provincial, nacional y las leyes. Entonces, acá ya queda en claro, queda muy en claro, esto que hablábamos hoy, hasta la misma Constitución provincial y la misma Constitución municipal. Yo soy de los que suscriben a la teoría que marca un constitucionalista que recomiendo leer a los que les gusta el municipalismo, que es Jorge Gentile. Jorge Gentile considera que las cartas orgánicas municipales son verdaderas constituciones municipales, del Estado municipal, más allá del nomen iuris que se le dé. Es importante ver eso, ¿no? Que acá tenemos hasta la solución estaba en la propia ley, como lo del candado que les contaba, pero bueno, yo leía ahí algunos de los comentarios y escuchaba lo que hablaban de que los alumnos que son del interior, que hay un manejo bastante asemejable al feudalismo, ¿no? Que se parece mucho a Luis XIV, el Estado soy yo, o sea, el intendente se levanta y como patrón de estancia hace lo que se le ocurre. O sea, yo me acuerdo en una entrevista que había dado en un canal por este tema, decía, el intendente piensa que el municipio es su estancia y que va y le cierra la tranquera y no deja pasar al que no quiere, y no es así. No es así, pero esto también nos interpela y en una materia como la nuestra, que es Historia y Derecho Constitucional, está bueno disparar estas inquietudes en los alumnos y mismo en nosotros los docentes, del poco apego que tenemos todavía, y sobre todo en comunidades más chicas, donde los indicadores de niveles socioculturales y educativos son menores y demás, incluso hasta en los propios dirigentes políticos, el poco apego que hay a los regímenes democráticos, ¿no? Porque en todos estos municipios que hicieron estas cosas, ningún año se olvidan, y aplaudo que sea así, de hacer el acto el 24 de marzo conmemorando la última interrupción del orden constitucional. Ahora, en el día a día y con cosas mucho más concretas, viven, digamos, atentando contra el orden constitucional sin ningún prurito. Entonces es como que hay un doble discurso, una doble moral, que nosotros como abogados, y más los constitucionalistas, pero también ustedes como estudiantes de Derecho, y siendo el derecho constitucional la base de todo nuestro ordenamiento jurídico, y también como ciudadanos creo que está bueno que reflexionemos sobre esto, ¿no? O sea, quizás no está a nuestro alcance solucionarlo, pero ser conscientes de estas cosas y no dejar que el elefante rompa el bazar delante de nuestras narices sin por lo menos escandalizarnos por el ruido. Les decía, les cuento un par de casos, tengo acá sobre la pantalla la instrucción general que les contaba de la provincia de Córdoba. Dice textualmente: en el marco de la supremacía constitucional prescripta por el artículo 31 de la Carta Magna Nacional, los municipios carecen de facultades para establecer restricciones mayores y o de otra índole o tenor que las prescriptas en normativa nacional y provincial pertinente, ni para impedir el ingreso o egreso de su ejido. Un actuar contrario deviene susceptible de enmarcar en un ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación penal, que básicamente es
el delito que está tipificado de dictar, de abuso de autoridad, dictar normas que sean contrarias a las leyes o a la Constitución. Hubo un caso también el año pasado, en abril, en Chubut, fue una presentación, un habeas corpus que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde la juez que resolvió dijo que las autoridades locales, en este caso provinciales, pero aplica obviamente también a las municipales, deben adecuarse a las normas nacionales y abstenerse de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Veo acá el comentario, sí, es lo que decía hoy, ¿no? O sea, muchas cosas de lo que vemos en la teoría, en el deber ser, digamos que en última instancia el ordenamiento jurídico es el deber ser, distan mucho de lo que vemos en la práctica, en el ser, es así. Por eso yo digo, muchas veces hay un claro alejamiento, podríamos dar ejemplos por horas y horas y horas, pero un poco esta es la situación, ¿no? Que los intendentes se atribuyeron, no solo en Corrientes, no solo en Córdoba, en muchos municipios, atribuciones que no le correspondían. Es como que se miraban en el espejo del presidente de la nación o eventualmente del gobernador de la provincia, sin entender que son intendentes municipales, y no lo digo peyorativamente, pero simplemente el intendente, desde un punto de vista, no lo digo de carrera política ni nada de eso, que no viene al caso de esta clase, desde un punto de vista meramente institucional, son dueños de un circo más chico. O sea, no tienen las mismas competencias, las mismas prerrogativas, ni pueden tomar las mismas decisiones. De hecho, sin ir más lejos, estas resoluciones en el habeas corpus, ustedes lo van a ver, incluso las hemos atacado por violar requisitos esenciales de cualquier acto administrativo, ni siquiera tenían fundamentación. O sea, no tenían fundamentación, eran actos manifiestamente arbitrarios, porque al no estar fundamentados, la voluntad de la administración es desconocida, o sea, están disponiendo por disponer. Como que hay todavía también un gran déficit en materia de calidad institucional en los municipios, sobre todo en municipios pequeños donde incluso desde un punto de vista ni siquiera presupuestario, porque pueden hasta tener un presupuesto para pagar un asesor letrado, pero hay localidades que hasta carecen de una persona a la que puedan contratar para hacer ese trabajo por la falta de recurso humano. Entonces, como que hay toda una cuestión estructural también, no es caerle al intendente que actúa así por el mero hecho de que actúe así. De hecho, yo creo que muchos intendentes lo habrán hecho con buena intención, pero como dice el refrán, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, no alcanza con eso. Pero esta es un poco la situación, ¿no? Me gustaría también mencionarles, para que les quede en el tintero, y lo verán con la doctora, con el doctor más adelante, hay un principio, que es un principio que no es tan habitual, pero que lo construyó también pretorianamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el principio de buena fe federal. Ese principio surge de un fallo, que es un fallo bastante conocido, Telefónica con Municipalidad de General Güemes, de Salta. Ese fallo está bueno también para ver las competencias en materia de telecomunicaciones, que lo van a ver más adelante, las potestades, digamos, tiene que ver con todo lo que hablábamos de las facultades delegadas a la nación. Pero bueno, en ese fallo se plantea un principio que es el principio de buena fe federal. ¿De qué se trata? Este principio de buena fe federal, lo que dice la Corte es que en el juego armónico de las facultades concurrentes, lo que se debe evitar es que los estados subnacionales, es decir, las provincias y los municipios, los que están por debajo de la nación, abusen del ejercicio de las competencias concurrentes. De eso se trata esa buena fe federal. O sea, si bien es concurrente la competencia y hay una supremacía constitucional y podemos discutir hasta dónde llega cada cosa, hay que evitar el abuso. Esto se relaciona con un concepto del derecho común, del derecho civil, que es el abuso del derecho. En definitiva, la facultad concurrente es un derecho, una prerrogativa que tiene el Estado, que hace uso de esa facultad, y lo tiene que ejercer de una forma que sea acorde a la buena fe, que no sea abusivo, que no sea exagerado. ¿Se entiende? Bueno, por mi parte, creo que en líneas generales esto era lo que tenía para contarles. Ya estamos casi sobre la hora, me quedan 2 minutitos para despedirme, no les quiero robar más tiempo. Les dejo el material para que lo lean. Si tienen alguna duda, alguna consulta, acá les estoy escribiendo mi mail. También les paso
para los que usan mi LinkedIn, por si me quieren contactar por ese medio. Ahí tienen todo, o incluso mi teléfono. Si tienen alguna duda sobre este o cualquier otro tema, saben acá que en la cátedra somos muy abiertos. Espero bueno, que les haya interesado el tema, por sobre todas las cosas. Creo que es verla. Está bueno a veces acercar una materia como la nuestra, que a veces se torna abstracta, poder acercarla a algo más práctico. Creo que este es un tema de actualidad y enfocado desde un lado que quizás no es el más común. No por presumir de que hemos innovado con lo del habeas corpus, pero espero que les sirva para también que les queden interrogantes y que le abra esto un poco dudas y preguntas que les sirvan a ustedes para cursar al menos estos puntos de la materia con una mente un poquito más abierta, entendiendo más las cosas desde la práctica y no tanto desde la fría letra del papel. Sí, es eso, no que quede en algo teórico para que vean cómo se puede proyectar en situaciones de la vida cotidiana, porque todo lo podemos proyectar, pero tenemos que entender cómo hacerlo. Así que yo le agradezco mucho. Fue así, para que se imaginen cómo pasó esto, todo lo que deriva en esta charla, en el artículo de doctrina, en todo. Yo estaba en mi casa un día, eran las 4 de la tarde, estaba mirando Facebook y vi que estaba este problema a 50 kilómetros de mi casa, me subí a la camioneta, me fui a ver qué pasaba y bueno, y terminó con esta historia que me llevó 2 meses de trabajo en el que, insisto, no cobré un peso, porque además era gente que lamentablemente no tenía los recursos para pagarlo y era tan manifiesta la injusticia que me sacaba de las casillas. Y no les voy a mentir tampoco que me gustaba tener la oportunidad de actuar en un caso así, porque uno está todo el día que sucesiones, prescripciones adquisitivas, servidumbre de paso, y cuando te aparece algo para un habeas corpus y te gusta el derecho, está bueno. No, además es una vocación, porque nosotros tenemos un servicio que es el de ayuda, el de resolver un problema, y me parece que falta más eso también, que entendamos que si tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento, apliquémoslo. Pero lo bueno, y yo le agradezco mucho, doctor, porque es que se traslade a una situación de vida cotidiana, que lamentablemente, como dice Lucila, ahora es más cotidiana de lo habitual, cómo se aplica todo lo que ven ellos en teoría, porque es lo más importante, a todos los niveles, y cada uno en lo que estudie, o los que empiezan a transitar este camino, que vean cómo en situaciones de vida pueden aplicar el derecho, que no es nada más un código que está escrito y bueno, alguna vez lo agarro, no. En cada cosa que hacemos podemos aplicarlo y podemos ayudar a mejorar una situación que es injusta. No, y les cuento un secretito también, y con esto ya me despido en el último minuto que me queda. Otro aprendizaje que saqué de esto es que cuando agarran un caso que tiene trascendencia mediática, al final cobré mucho más de gente que me vino a ver a consecuencia de esto de lo que hubiera cobrado por hacer un habeas corpus. O sea que hasta se termina redituando por ese lado, porque bueno, es publicidad. Es publicidad, sí. Y además, yo creo que en un pueblo chico también es más, no se llamó más la atención, ¿o no? No, es que cobró relevancia provincial y en todo lo que es la zona de influencia, sí, o sea, las consultas como profesional aumentaron meteóricamente. No, pero es lo que dice Paula también, va del boca en boca y Es así. Y es muy importante, y es muy importante. Nuestra profesión es el boca en boca. Cuanto más podamos ejercerla y de la mejor manera, mejor aún. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo. A mí me alegra escucharlo, obviamente. Así Cuando que, quieran estoy a disposición, Andrea, vos ya sabés que simplemente me avisás con unos días de antelación, me decís qué tema, lo preparamos, y bueno, por lo menos para que escuchen una voz distinta, no sé si será mejor, no creo, pero por lo ya menos... deben estar, sí, hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Digo, ya deben estar cansados de escucharnos siempre a nosotros. nosotros tres. Sí, que venga alguien a aportar seguro también les da una refrescada a los chicos para mantener esto que, bueno, ellos también están haciendo un esfuerzo.
Sí, me alegro mucho, por cierto, Mariana, te recuerdo tu parcial, que había sido un parcial excelente. Eso me da la pauta de Gracias. cómo corre el tiempo, porque ahora ya sos colega y estás dando clases en la cátedra. Sí, Pero recuerdo, sí, todavía damos clases con el doctor Safadi y lo tengo muy presente tu sí, examen. Bueno, me alegro que estés en la cátedra, sí, una sí, gran información. agarré justo gracias, gracias, agarré justo el cambio y bueno, sí, sí. Recuerdo también las clases con mucho cariño y eso también tuvo sus frutos. Así que Me acá alegro. estamos. Bueno, aprovecho para despedirme de todos, colegas y alumnos, que tengan buenas noches. Ahí tienen los datos de contacto. Cualquier duda sobre este otro tema se lo facilito y por intermedio de la titular de cátedra les voy a estar haciendo llegar el artículo de doctrina que les comenté a la brevedad. Bueno, muchas gracias, Guille. La verdad, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, con mis alumnos nos vemos el jueves, con los demás. Terminen bien la cursada, que les falta poquito. Así que pónganle toda la energía, que ya falta poco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que falta muy, muy poco. Les mando un beso grande a todos. Y gracias, Guille, en serio, de corazón, muchas gracias. No, gracias Mariana, a ustedes. Bueno. beso, que esté muy bien. Buenas noches, gracias. Chao, chao.